cuando vos utilizás esa, en aquella que vos excentrás, o sea, que alejás, digamos, a lo largo del cuerpo, y la modificás para afuera o para adentro, te reduce mucho el arco. Fíjate a ver si podés ver. Si yo muevo acá una pendular convencional, ¿sí? Ahora, a mí me excentran y me descentran, mi arco se va a reducir, porque la eslinga va a estar tirante de una forma, entonces me va a reducir. Sí, entiendo, profe. Gracias. Pero podés utilizarla porque vos podés necesitar, por ejemplo, descomprimir. Acá vamos a ver la opuesta. La suspensión axial, entonces, es aquella que va al punto directamente, cae sobre el eje de la articulación que se va a movilizar. Es decir, volvemos al caso de la cadera, este punto va a caer exactamente sobre la cadera. Va a conservar todas las eslingas que van a suspender el cuerpo, el miembro, como se ve acá. Fíjense, el punto de anclaje cae directamente sobre la cadera. Pero tenemos una eslinga para rodilla y una eslinga para pie, porque es la manera de poder suspender. Siempre tenemos una para rodilla, en este caso, por cuidado, ¿no es cierto? Especialmente cuando vamos a trabajar en estos dos casos. Por el cuidado de la estabilidad de la rodilla. Uno por el recurvato y en el lateral por el valvo. Entonces, lo cuidamos de esa manera con una cincha para sostén. Bien, volvemos a lo mismo. En este caso, la característica de movimiento del arco que ejecuta un axial es a modo de barrido. El arco está en un plano horizontal, de esta forma. Como si fuera un limpiaparabrisas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Te permite la posibilidad de realizar movimientos en plano puro. No te combina, pero pierde el foco que teníamos en la pendular con la inercia. Por ende, si ustedes piensan en la reeducación, bueno, piensan en aquellos músculos que ya pueden realizar un buen movimiento en el arco, en la horizontal, perdón, ¿sí? Que no necesitan, no requieren de la ayuda de la inercia y que están en condiciones de recibir un desafío mayor. Entonces, la axial nos permite a nosotros jugar con mayores herramientas o mayor cantidad de herramientas que la pendular cuando pensamos en la reeducación del músculo y cuando queremos recuperar la movilidad articular, porque nos permite trabajar en el plano puro. Bueno, ya lo dijimos y acá vemos. Fíjense. Había uno que tenía, cómo se da el arco de movimiento. Entonces aquí, si está bien trazada la suspensión, si se mantienen los niveles, no aparece ningún movimiento extra, se realiza en el plano puro. Ahora bien, esta axial nosotros le podemos aplicar las modificaciones iguales que la que teníamos en la pendular, a diferencia de que esta no excentramos, sino que esta aproximamos. Ve acá, le muestro que puede dibujar tranquilamente. Acá tenemos la comparación, por ejemplo, esta es la pendular, esta es la axial. Fíjense cómo trabaja. Acá si ven en este chiquitito, si nosotros trazamos aquí y alejamos del extremo y acercamos a la cara,
al punto de sujeción, nosotros vamos a tener una fuerza de coaptación. Este se llama proximal. Es un axial proximal. De manera que entonces podemos utilizar, en este caso, por ejemplo, en aquellas articulaciones que necesitamos que haya coaptación, que haya mucha información perceptiva, por ejemplo, necesitamos entonces contacto, o por ejemplo en los retardos de consolidación ósea o en los callos óseos para acelerar, y cuando todavía no tiene posibilidades de pisar, por ejemplo, de cargar peso, entonces una manera intermedia de trabajar eso y poder estimular más la calcificación, la proximal anda muy bien. Solo podemos generar el enchufe y la fuerza de compresión gradualmente. Nosotros podemos graduar la intensidad de la misma manera que dijimos de la excentrada, manejando la altura y en este caso el acercamiento del punto de sujeción a la cabeza o alejándose, pasando la cabeza. Y va a suceder la misma instancia que en la pendular, que va la modificación del arco en cuanto a tamaño, y en este caso la proximal le va a invertir el trazo de movimiento. Nosotros podemos modificar el punto teniendo en cuenta siempre la relación del nivel de la cadera hacia afuera o hacia adentro. Y en este caso vamos a tener movimiento en plano oblicuo, pero puro, lineal. En este caso el arco siempre va a estar contenido en ese plano diagonal, a diferencia del pendular que me combinaba. Entonces la incidencia de la gravedad va a ser como más concreta, a la vez que no va a haber el beneficio de la inercia en este caso. Entonces, nosotros podemos manejar el grado de diagonalidad del movimiento de menor a mayor hasta acercar a la vertical, de manera que trabajar en contra de la gravedad. Es un muy buen paso, ese intermedio que a veces cuesta mucho en algunos casos, lograr vencer la acción de la gravedad en el trabajo de mayor valor, digamos, o sea, usando la totalidad de la palanca. Bueno, acá les muestra, por ejemplo, cómo va. El movimiento se va a ejecutar en esta dirección. Entonces ahí tenemos un movimiento diagonal que va a combinar el trabajo de músculos que se pueden asociar. Acá no sé qué pasó. Ahí, acá se ve un poquito. Aquí. ¿Ven cómo está? Si yo alejo más y levanto más, voy a ir logrando que este plano se vaya verticalizando. Por supuesto no voy a llegar a una vertical en la suspensión, pero voy a acercarme mucho y lo voy a preparar y a entrenar para un momento de hacer en la vertical. A todo esto yo le puedo adicionar a cada una de estas actividades, en cada una de estas suspensiones, yo le puedo adicionar exactamente las mismas estrategias que hacíamos para el manual. Una gran ventaja puede tener las suspensiones que me libera las manos. Entonces yo puedo trabajar para los contactos y para la resistencia, para la ubicación, con mucha más libertad y más efectivo, digamos, más eficaz, la verdad. Es una herramienta espectacular para trabajar con estos valores, los cuales, ¿se acuerdan? Cuando te decían, ¿cómo hago para sostener, para lo otro, que sostengo, que pesado, que se cae? Bueno, con la suspensión ustedes solucionan todos esos problemas y liberan las manos y la técnica para dedicarse específicamente a la reeducación. ¿Ves? Acá tienen cuando va lejos como la fuerza crece compresiva, entonces allí hago un efecto de enchufe con una proximal. Cambio con una excentrada, hago un efecto de alejamiento, desenchufo. Entonces comprimo
o descomprime, depende de lo que necesite. La suspensión indiferente es aquella que utilizamos porque necesitamos o es requerida para mantener un segmento estable, por ejemplo, pero que no incide en la suspensión en forma directa ni en el trazado del movimiento, ni en, digamos, en la técnica que apliquemos, sea movilización o sea reeducación. Por ejemplo, este caso, esta que está estabilizando el muslo. ¿Por qué? Porque la suspensión la estamos haciendo para la rodilla. Tenemos que mantener estable el brazo de palanca fijo. Entonces se traza una suspensión que me asegure esa estabilidad. Son fuerzas. Esta para sostener en el nivel con la cadera y esta otra para sostener en una posición neutra. Entonces me libero de eso y puedo trabajar tranquilamente la rodilla. Bueno, acá hay distintas, nada más que trabajo con la jaula. Después pueden tener, en este caso quiero que vean si alcanzan a ver esto. A ver si ya que está abierto, le ven. Esta que está acá, ve como hay una combinación de suspensión con poleoterapia, de polea. Eso es muy usado. Y nos salva, por ejemplo, eso que nosotros hablábamos en clase acerca de cuando empiezo a aplicar la resistencia, de cómo esa resistencia mínima que digo en un 2+, por ejemplo, cómo dosifico esa resistencia mínima en un plano horizontal, cómo hago una resistencia media. Bueno, yo aquí en la suspensión puedo trabajar con la gravedad eliminada y puedo aplicar directamente manual o ir trabajando con pequeños pesos. De esto hablaríamos gramos. Puedo ir dosificando de esa manera, ya voy objetivo el peso. Pero aún estamos hablando de no funcionar. Pero ¿qué pasa? Tengo la ventaja que funciona la suspensión por un lado y el circuito de polea por otro, que me favorece la posibilidad de aplicar ya precozmente una resistencia externa que sea objetivamente dosificable. Entonces me hago un programa en el cual yo comienzo con 50 gramos, 100 gramos, un cuarto, pero yo ya puedo ir realmente viendo en forma precisa y objetiva el peso o la carga. En este caso, fíjense, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las distintas movilizaciones? Teníamos la autoasistida, fíjense como acá una autoasistida, una suspensión más un circuito de polea. O acá, una suspensión bilateral con un circuito de polea y ambas, este sería como una recíproca. Entonces, acá conociendo los principios básicos de las técnicas, ambas, de la suspensión y la de polioterapia, y la de la que estén por aplicar, ya sea movilización o sea reeducación en este caso, tienen un sinfín de innumerables ejercicios para poder crear, ¿no es cierto? Siempre teniendo en cuenta dichos principios y los objetivos buscados. Esos son los que marcan el camino. Y los objetivos son trazados simplemente por el estudio del caso. ¿Cómo analizan el caso? Priorizan la planificación en cuanto a las necesidades y al estado inicial, que sería en este caso para la educación el valor inicial, el dato 1. ¿Cómo lo manejan? Entonces, después del dato 1 pueden tener otra cosa que le pueden, digamos, ir armando el entorno, que puede ser, por ejemplo, como hablamos el otro día, si ese dato 1 es el mejor del dato 1, o sea, si es valor 2 es el mejor de los dos, es el peor de los dos.
Entonces ahí ya cambia mi historia. Si es el peor de los dos, yo tengo que empezar de una forma. Si es el mejor de los dos, y me empiezo de otra forma, porque tengo otra materia para trabajar. Entonces, aún diciendo es valor 2, yo ese valor 2 tengo que tener bien claro qué tipo de valor 2 es. Pero eso ya para nuestro análisis, para proyectarnos en nuestro trabajo, no es para... no existe eso en la tabla, el peor de los dos, el mejor de los dos. Para que no se confunda. Fíjense, acá se ve cómo sería, ¿no es cierto? Inicia acá, termina atrás. Y fíjense cómo la tensión de las lingas le da el límite del arco de movimiento. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá con suspensión? Díganme, yo voy un poquito rapidito porque estamos de examen también. Tengo que sumarme al examen, pero me avisan cosas. Sí, profe, estamos. ¿Estamos bien? ¿No hay ninguna dudita? ¿Sí? La altura a la que nosotros suspendamos el miembro, depende de la gravedad que nosotros queramos que influya en este. Y otra pregunta, ¿hay una altura por la cual nosotros debamos empezar para hacer la suspensión? ¿O decimos, bueno, suspendemos el miembro a esta altura y listo? Es que la altura influye solamente en aquellas en la que vos manejás la fuerza como para darle incidencia. ¿Acaso la proximal? ¿Acaso la excentrada? Si vos manejás la altura y más cerca o más lejos de la excentricidad, por ejemplo, no sé si me explico bien. Si acá está excéntrica, ¿sí? Acá está excentrada. Yo la alejo más, le impongo más fuerza de tracción, porque alargo. En la descripción de fuerza a mí me da que la fuerza de tracción es mayor, ¿sí? Ahora, si yo a esta no solo la alejo, sino que la pongo más axial, o sea, la bajo más y la voy acercando más axial al eje del miembro, le voy imponiendo mayor fuerza de tracción, más separación, más de cooptación. Si yo la levanto, declina esa fuerza, me va a traccionar, pero con menos. Entonces yo acá, en este juego, más alto, más bajo, o más cerca, o más lejos del punto de ser excentrada, yo puedo manejar la intensidad de esa tracción de separación, de desenchufe. ¿Sí? Lo mismo sucede con la proximal. Si yo la bajo más y la acerco más a la cabeza, o sea, la alejo más de esa fuerza adquiere cada vez más paralelismo, digamos, al eje del miembro, se va convirtiendo mucho más de coaptación o de enchufe. En cambio, si se aleja, sigue enchufando, pero con menor intensidad porque ya se desvía un poco hacia arriba. ¿Me explico? No, acá es todo ley de paralelogramo, es de composición de fuerza. Las lingas es un eje de fuerza. Sí, profe, y ahí usted tiene que imaginarse cómo se comportan con los cambios. Ahora bien, yo por ejemplo hago una pendular pura y le pongo más alta, más baja, lo que me va a modificar es la amplitud del arco, pero no me va a modificar en cuanto a comportamiento. Ahora bien, a esa misma pendular yo la pongo descentrada, y allí sí, nuevamente vamos a tener que hacer el mismo análisis que hicimos aquí. Si yo lo pongo más alejado y más bajo, voy a tener más diagonal, por ejemplo. Voy a imprimir más diagonal. Si yo lo hago más cerca y más alto, la diagonal va a ser más tranquila. Esto, agarran una piolita cualquiera en su casa, atan no sé, una reja, lo que sea,
y empiezan a probar o se sostienen entre ustedes, pero es nada más que para probar cómo la eslinga le marca el comportamiento del movimiento, ¿no? Porque está suspendida y ella marca los límites, ¿no? Hasta acá se extiende, porque es inextensible, entonces hasta acá da y acá se corta, vuelve, ¿sí? Pero lo que pasa es que nosotros de esa manera manejamos el movimiento, la acción de ese movimiento con la gravedad, con la gran ventaja de que no tenemos que sostener nosotros. Entonces tenemos las dos manos liberadas para hacer lo que tengamos que hacer. Que para mí eso es, bueno, creo que uno de los grandes valores de la suspensión. Yo puedo quedar liberada, el paciente está mucho más confortable, contenido, estabilizado. Así que muy, muy práctico para trabajar en estos valores que nosotros estuvimos viendo para hacer las manuales. Pero sobre todo para los segmentos pesados. Ahora, la polioterapia, o lo que llamamos el uso de la polea para el trabajo, o sea, la suspensión puede ser con polioterapia, con polea, perdón, o puede ser directamente en un punto de sujeción fijo. La polea es un elemento adicional, como puede ser también en algunos casos hacen compresor, o con bandas que tengan cierta flexibilidad y amortiguación que proporciona mayor relajación, pero no la relajación OM, digamos, sino la relajación de la tensión interna del músculo, el espasmo, la restricción por tensión defensiva. Prepara al músculo como para la actividad, lo flexibiliza. Entonces, por ahí en algún caso utiliza mucho, cuando hay mucha tensión, el uso de la eslinga con terminación resorte o la eslinga de terminación banda elástica. Entonces eso le da otra tensión a la eslinga que hace que sea más influyente, digamos, para la relajación del músculo, para trabajar, la preparación para el trabajo. Bueno, en cambio la polioterapia nos referimos más específicamente al circuito de polea, que es la utilización de una polea intermedia entre una fuerza, o sea, una potencia y una resistencia. Por ende, ustedes saben que la polea es una máquina simple que lo que hace es modificar la dirección de la fuerza, no la modifica en intensidad, solamente que esa modificación de la dirección de la fuerza determina un momento de ventaja o un momento de desventaja. Bueno, la ventaja de la utilización del circuito de polea. Bueno, que la fuerza externa aplicable es fácilmente regulable y medible, que eso es lo que mayormente nos interesa porque nos permite hacer un seguimiento mucho más objetivo del progreso, ¿no es cierto? Y también de la regulación, digamos, de cómo voy yo manejando la progresión de las resistencias, ¿no es cierto? Es mucho más fácil dosificar gramos, kilos que otras estrategias, ¿no? Se pueden desarrollar casi todos los movimientos articulares, eso ya les dije, solamente la imaginación es el límite. Siempre teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, las condiciones para realizar cada una de esas actividades, ¿sí? Tiene una gran comunidad de aplicación, como les dije, para el paciente muy confortable, ambas, la suspensión, la polea, son máquinas que digamos, empatizan muy bien con los pacientes. Les atrae mucho trabajar con eso. Son motivantes. Y para nosotros, mucho más. El tratamiento individualizado, sí, siempre individualizado cuando hacemos esta modalidad de trabajo, siempre, porque cada uno es particular e individual. Y bueno, y lo otro re importante que podría ser para nosotros, que es algo muy sencillo y muy económico.
polea, bueno, lo que estuvimos hablando recién, ¿cierto? Consiste en la utilización de una máquina simple que puede tener el número que ustedes requieran, ya sea por necesidad o por gusto, ¿no? Porque a veces por allí una de las características que se hace, bueno, que el trazo del circuito puede tener una parte que es inamovible, que es el que comanda, y después tienen otra parte que es el que puede hacer, por ejemplo, que el peso llegue al paciente, y eso significa un elemento de ayuda, el que el paciente visualice su trabajo en que sube y baja el peso, por ejemplo, en que logra elevarlo. Entonces, eso suele ser muy, muy motivante para los pacientes, el resultado de su esfuerzo, digamos. Pero aquí sí, el circuito polea, recuerden, tiene una parte que es la que comanda, la que marca el trayecto. Bueno, el circuito polea, de acuerdo como ustedes marquen eso, coloquen o no de un lado o de otro, pueden determinar que esa fuerza, ¿no es cierto?, esa máquina simple, como le dije anteriormente, pueda determinar ventaja o desventaja al movimiento. Bueno. Como le dije, el número de polea, que decir, es lo que ustedes determinen. Por necesidad tienen una, que es la primer polea, que es la que determina la dirección del movimiento y la que va a establecer el tipo de trabajo que van a hacer, si es resistido o asistido. Y esta modalidad de ser modificada, por ejemplo, como habíamos visto en las recíprocas, que se maneja una de un lado y otra de otro, y hay una sola. Alternar distintos números de polea posterior a la primera, que es la que va a desarrollar el posicionamiento del peso. Como les dije, generalmente se trata de que el peso esté a la vista del paciente, eso los incentiva mucho. Bueno, entonces con este circuito pueden hacer estas modalidades: activa resistida, orientadas a la reeducación; activa asistida, orientada hacia la movilización; y movilizaciones pasivas, orientadas hacia la movilización. En este caso nosotros hablamos de la primer polea. La polea tiene el mismo comportamiento que hacía el punto de sujeción, solo que a la inversa. Esta deriva, digamos, la fuerza. Acá le da una modificación a su trayectoria. Por ende, nosotros el que vamos a observar es la lineal, ¿no es cierto?, que es de comportamiento de la fuerza desde el punto de agarre a el punto de la primera polea. Entonces, si nosotros modificamos el posicionamiento de la polea, vamos a tener la modificación de la incidencia de la fuerza. Si nosotros ven que este es el final, acá el punteado es el inicio. Entonces ustedes toman el inicio en relación a la primera polea y van a tener ahí el vector de fuerza que le va a condicionar. Entonces, si yo modifico la incidencia de esa fuerza al primer momento, voy a terminar de alguna manera la magnitud de la fuerza sea incidente mayormente en la primera parte del movimiento, lo que podría ser la amplitud externa, y la última parte del movimiento podría ser la amplitud interna. Entonces yo aquí puedo, de acuerdo a eso, ustedes miran, hay una fórmula súper, que yo no la puse acá, pues yo sé que es vale, pero hay una fórmula que maneja el posicionamiento si se quiere hacer un seguimiento perfecto, de manera de ir manejando el ángulo del posicionamiento de la primer polea. Pero así, como estamos viendo, a razón de imaginar y ver cómo puede descomponerse la fuerza, nosotros podemos ver de qué manera incide esta trayectoria sobre ese último parte y de qué manera incide sobre la primera parte. Si yo levantara esta polea y la pusiera más alta, cosa
el vector sea más horizontal, la preponderancia de las fuerzas mayormente va a ser más intensa al inicio, hasta vencer. Bien. Acá fíjense. Realizando el movimiento y acá este es un movimiento combinado, como diagonal. Y acá está dando el peso. ¿Sí? Y acá el peso está provocando el movimiento. Si yo hiciera acá trabajo de tríceps, sería con resistencia, pero en este caso estoy haciendo bíceps pasivo o asistido en todo caso, si hubiera algún tipo de actividad. Y eso lo determina el posicionamiento de la primera polea. ¿Qué horas? Tenemos un ratito. Y bueno, acá están. Para determinar mejor la posición de la polea existen 3 posiciones. Polea en inicio del movimiento, que sería esa que vimos recién. Esta sería la de la fórmula, que es polea colocada sobre la perpendicular a la bisectriz del ángulo de movimiento. O sea, ustedes tienen que determinar la bisectriz del ángulo que ustedes van a provocar movimiento. En ese caso, por ejemplo, el anterior era solo la abducción. Bueno, ustedes tienen que tomar en los 90 grados, por ejemplo, tomar la bisectriz para colocar allí la primera polea. Después la polea colocada al infinito, del punto de partida es una polea que está alejada y que no incide mayormente. Yo tengo acá, le voy a poner que sea 5 minutitos, pero para que puedan mirar y a ver si podemos debatir un cachito de cómo, a ver si me sale mi conexión esta. Aguántense un poquito porque esto seguro va a tener anuncios y todas esas cosas. ¿Dónde está abrir? ¿Me sale o no me sale? Ahí está. Me dicen si se ve o si me deriva para otro lado. Si están todavía presentes. Todavía se ve el power, profe. ¿No se ve? Power no se ve, profe. Bueno, espera. Voy a dejar de compartir. Voy a ver si le puedo casar aquí. Aquí está. Compartir. Échala. ¿Y ahora? Ahora se ve, profe. Bueno. Está en inglés. No tiene traducción. Yo pensé que tenía subtitulado, pero tiene subtitulado en inglés, pero igual. Bueno, es grande. Fíjense, esa es en axial. De todo el elemento que requerí para trabajar con esto. Ahora que vienen un poquito más, observen, a partir de, en esa situación, de ese sentado, trabajando, ¿de qué otras cosas requiere, por ejemplo, para poder realizar esa tarea, aún siendo en suspensión?
Vamos a adelantar un poquito. Esta es la que llamamos la recíproca, ¿ven? Puede ser asistida o resistida dependiendo qué orden le demos. Un brazo le ayuda al otro a elevar o el otro brazo se convierte en resistencia del otro. Es muy sencillo. Fíjense, este es el caso de una parálisis, por ejemplo. Fíjense cómo tiene ambos brazos trabajando, uno afectado y el otro no, y la carga trabaja para ambos lados en forma igual porque está situada en el medio. Es una única carga para ambos brazos. Vamos a cantar un poquito. Fíjense ahí, un circuito de polea adicional a una suspensión. Ahí se olvidan todos los problemas de los 2 más, 3 menos. Están incluidos en esta modalidad de trabajo. Ahora ustedes le pueden implementar la carga. Un 2 menos le haría un pendular, por ejemplo, y hacerlo incursionar en los ejercicios pendular. Solo hay un pendular conducido en el cual puedo yo trabajar. Bueno, acá ya muestra mucho los elementos, ¿no? Esto es para una tracción cervical, una tracción lumbar, perdón. ¿Ven lo chiquititas que son las cargas? Son pequeñitas. Entonces ven la amplitud de aplicaciones que tiene esto, no solo con la visión de la reeducación. Fíjense esta. Esta es la suspensión total. Se puede utilizar para esto, para movilidad, para inducir a la relajación, buscar la flexibilidad, preparación para otras tareas. Bueno, después la otra es la tracción lumbar, esta es tracción cervical. Y acá sí, en estas dos se evidencia exactamente lo que veíamos, en este caso de decoaptación. Acá es donde hay que tener mucho cuidado de cómo determinamos la incidencia de la fuerza para que genere la tracción
Que sea axial y que descomprima. Tenía una indiferencia, me parece. Bueno, estos son todos los otros elementos ya. Porque en este caso, está viendo mucho lo que es hombro. Bien. Muy bien. Pregunta hasta acá. Bueno. Profe, le consulto. ¿Sí? ¿Qué bibliografía nos recomienda para apoyo técnico? Esto está muy bien en GENOP, pero lo pueden comenzar a leer como que está más básico, igual que Reeducación, más básico en Gardiner, bien básico, está en Gardiner, y después GENOP le amplía un poquito más, le hace un poquito más profundo, ¿viste? El concepto de todo. No es muy difícil, es cuestión de pongan cuidado, y bueno, esto hay que recurrir a la física, eso es lo que tiene. Si usted no tiene más o menos a mano el conocimiento del comportamiento de la fuerza, eso le puede complicar un poquito para hacerse idea de cómo actúa cada uno. Pero en principio, eso todos andan perfecto, me sobra ya con eso. Después en el aula yo le puse también algunos materiales más de lectura acerca de Mecano. Así que hay material suficiente. Pero practiquen con cualquier cosa que encuentren en la casa, copien el circuito, copien la suspensión más que nada, que es más sencillo hacer, y experimenten. A partir de esa experiencia empiecen a analizar qué sucede. Porque fíjense, por ejemplo, qué sé yo, una gran diferencia entre ese trabajo que hacía, aún siendo suspensión, lo hacía sentado, entonces requiere de un tipo de paciente determinado, porque tiene que tener control de tronco para poder trabajar sentado y tener la suficiente estabilidad de tronco para generar puntos fijos para que los brazos trabajen. A diferencia de que Hans Supino, que fue el último que hizo, era exactamente lo mismo, lo que cambiaba la postura del paciente. Bueno, y ustedes ya tienen un punto de inflexión en el análisis, es decir, este es un tipo de paciente, este es otro tipo de paciente, estamos trabajando hombros, suponete, pero este paciente de una determinada forma y este es otro. Son las condiciones que presentan para el trabajo. Entonces ahí es donde está el manejo de la adecuación de la exigencia a las posibilidades del paciente. Y eso es lo que a mí me parece más interesante, que ustedes comiencen a manejar. La maniobra ustedes la saben, o la tienen que aprender mejor, la tienen que practicar mejor, y eso es práctica. Ahora, reeducar ya requiere de análisis, ya requiere de conocer, y requiere de decidir qué hago en estas condiciones, y qué hago en estas otras condiciones, y qué hago en estas otras condiciones. Y en cada una de esas condiciones tienen muchas opciones, entonces, elijo, ¿por qué la elijo? Yo le insto a que ustedes piensen y estudien así, pensando, analizando, discutiendo entre ustedes y seleccionando una entidad determinada por esta razón. Yo hago esto porque esto me determina la necesidad de trabajar así. Por ejemplo, el caso, yo trabajaría en un paciente sentado con suspensión en miembro superior para hacer, qué sé yo, aducción y abducción horizontal, que quiero trabajar
el movimiento, pero a la vez quiero reforzar la estabilidad del tronco, por ejemplo, ¿no? Y si a mí se me ocurre sentarle con las piernas colgando, le voy a exigir mayor control. Entonces, ese es digamos, la base que yo quiero que ustedes tengan firme para decir, elijo esto porque yo sé que en este nivel tengo tal exigencia y este paciente es capaz de superar esa exigencia y cumplirme el objetivo trazado. Y no equivocarme. Entonces eso, cuando se internaliza, ustedes automáticamente se dan cuenta. Cuando ven un trabajo, si no te está excediendo las posibilidades, porque el paciente, por ejemplo, no tiene control de tronco. Yo tengo que recuperar primero el control del tronco para pretender hacer ese trabajo. Entonces me estoy equivocando en la elección de la tarea. Tengo bien puesto el objetivo, pero selecciono mal la tarea. Entonces yo, repito, le insto, no le desafío a que piensen así, a ver, entonces discutan, tengan el tema para hablar y no es copio y pego, chicos, no es copio y pego. Cada vez ahora van a ir viendo más modalidades, más tipo de pacientes y es cuanto más tienen que tener presente ese análisis, esa capacidad de análisis, entonces no les obliga a estar apegado a la memoria. Esto no se puede aprender de memoria, porque cada persona es particular, individual y se comporta como puede, se acomoda las posibilidades que tiene. Muy bien, estamos, nos vemos. ¿Pasó mañana? Chao, profe. Chao, nos vemos. Hasta luego. Chao, profe.